Hoy tenemos nuestra celebración de acción de gracias y quiero en esta mañana, con todo eso que vamos a aprender en este día, es de que tú y yo tenemos que ser agradecidos, amén. Yo he llamado a esta prédica, a esta enseñanza, gracias totales. Yo recuerdo hace muchos años hubo una gira de un grupo que me gustaba mucho. Y la gira se llamaba Gracias Totales. Y creo que fue la última gira de ellos que hicieron, porque su cantante años después fallece y bueno, estuvo en coma, después falleció. Pero lo que quiero enseñarles hoy es por qué tú y yo debemos ser agradecidos. ¿Cuántos aquí creen que son agradecidos? Yo creo que tú se dirás, sí, yo soy agradecido. Y quiero que vayamos a Josué capítulo 1, verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Qué gran promesa que el Señor le estaba dando al pueblo, a Moisés. Qué gran promesa. Y ¿cuántos sabemos toda esta historia, todo lo que pasó? Cómo Moisés no entró a la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Y todo lo que luchó y todo lo que caminó y todo lo que hizo aguantarse 40 años ese pueblo y no entrar, es como duro, ¿no? Y cuando tú y yo somos agradecidos con el Señor, estamos reconociendo su soberanía. Amén. Una persona agradecida siempre va a tener puertas abiertas. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que un mal agradecido usted nunca más le vuelve a dar nada? ¿Sí ha visto eso? Que usted le da a alguien algo y son mal agradecidos y usted dice, no, nunca más le vuelvo a dar. El jueves estaba hablando en mi devocional por Facebook acerca del Mar Muerto. ¿Cuántos han escuchado del Mar Muerto? ¿O cuántos han ido? Y el Mar Muerto, como su nombre lo dice, ¿cómo está? Muerto. Pero es un mar que recibe 6 millones de toneladas de metros cúbicos, de agua diariamente. O sea, todo el tiempo está recibiendo ¿qué? Agua. Pero por su geografía, su ubicación geográfica, el Mar Muerto no tiene por dónde salirle el agua. Simplemente recibe, pero no puede dar. Por eso el agua quedó como estancada. Y él tiene altos niveles de químicos, pues a raíz de eso, porque no es algo que fluye, sino que quedó estancado. Y yo le decía en el devocional, tremendo lo que Dios hace, cómo Dios nos enseña a nosotros a través de la creación del Mar Muerto, porque el Mar Muerto, ¿quién lo creó? Dios. Cómo a través del Mar Muerto nos enseña que si tú y yo no damos agradecimiento o no somos agradecidos o simplemente estamos esperando que siempre nos den y nunca damos, nos vamos ¿a qué? A morir, así como el Mar Muerto. Él solamente recibe agua, mas no puede dar agua. Y así hay muchas personas, y la condición de muchas personas
porque viven y están en la vida, están caminando con el Señor o caminan en el mundo, en la vida, y no son agradecidos. No le agradecen a sus padres, no agradecen nada, no les agradece a alguien que los crió, no son agradecidos con un empleo, no son agradecidos con la salud, no son agradecidos con nada. ¿Y cómo les va? ¿Cómo les irá a ese tipo de personas que no son agradecidas? Yo creo que a ese tipo de personas les va mal, porque no son, ¿quién les va a dar? Y lo más tremendo es que a veces nosotros, como hijos de Dios, somos malagradecidos con el Señor. Mire, esta semana veía yo una noticia de unos amigos de hace muchos años de milicia y cómo el padre, ellos viven en Estados Unidos, y cómo su padre fallece el 10 de diciembre y su madre fallece ayer. Y yo decía, qué tremendo, duraron como 8 días entre el uno y el otro, y no poder despedir a sus padres, o no haber estado en el momento más difícil. Yo creo que para todos yo creo que, imagínese usted, esa escena debe ser muy triste, muy, muy triste, y una muerte es así tan de seguido, y yo decía, uy, tremendo, pero yo creo que si uno fue agradecido con esas personas, si ellos fueron agradecidos como hijos con sus padres, no tienen por qué tener como cargo de conciencia, ¿no? Pero hay gente que se le muere un familiar, se le muere a alguien, y no hacen sino llorar y llorar y llorar y decirle que lo amaba y decirle todo lo que le hacía falta, pero ya cuando se murió nunca fueron capaces de decirle gracias ni nada. Yo recuerdo cuando yo la última vez que vi a mi abuela viva fue el martes, ella falleció un jueves, y el martes que yo la vi, yo no la podía abrazar, no la podía besar, que por ese cuento del COVID, ¿no? Y entonces yo estaba ahí, y mi prima era la que mantenía ahí pendiente que uno no hiciera nada de eso, y mi prima me fue y yo llegué y le di un beso a mi abuela, y yo recuerdo que yo le dije, abuelita, gracias por todo. Yo nunca pensé que era la última vez que yo me iba a ver con ella, pero fui agradecida con ella, ¿sabe? Y así nosotros tenemos que ser agradecidos en la vida, y nosotros no le agradecemos a Dios nada. A veces usted simplemente, mire, hoy la gente está corriendo, la gente anda de aquí para allá buscando un regalo, buscando una cosa, endeudándose para suplir o para aparentar, cuando deberían de estar agradecidos que tienen salud. ¿Cuántas personas han fallecido en este año? ¿Cuántas personas o cuántas familias en sus casas perdieron un ser querido a causa de cualquier enfermedad, a causa del COVID, a causa de tantas cosas? Y no son agradecidos por ese instante, por ese momento. ¿Cuántas familias usted ve que los hijos no le hablan a los papás no se hablan entre ellos, y se pasaron todo el año peleando y haciendo esto, y no son agradecidos? Ni siquiera pensaron por un momento que esta crisis, esto a nivel mundial, esto que fue dado por Dios, porque todo esto Dios lo permitió para que usted tuviera un alto en su camino y pudiera ser agradecido con su familia, pudiera estar ahí con su familia, pudiera ver la familia que tiene, pudiera darle gracias a Dios por cada uno de ellos. Amén. Pero qué triste es que a muchos, o mucha gente piensa que el ser agradecido es porque le dan algo grande, algo lujoso, o porque tiene algo material. No, el ser agradecido es aún en las pequeñas cosas. Amén. Hoy debería usted darle gracias a Dios que está en este lugar y que puede recibir la palabra, que tiene salud, que puede, mire, uno no sabe qué día usted nunca más va a volver a despertar, y ese día usted ya se encuentra con el Señor, y ahí tendrá que darle cuentas, y ahí sí ya no hay tu tía que valga, como dicen por ahí, ¿no? Ya lo que fue ahí ya lo que fue, ya lo que usted hizo, lo que sembró, lo que durante toda su vida, hasta ahí le llegó, y ahora sí, a rendirle cuentas a papá Dios.
Y algo que pensaba yo mucho es acerca de los dones y los talentos que Dios les ha dado. Cada uno de nosotros tiene un don, tiene un talento que Dios nos ha dado. Es un regalo precioso de parte de Dios. ¿Y cuántos ni siquiera lo valoran? ¿Cuántos ni siquiera valoran eso que Dios les dio? Simplemente lo tienen por poco. Ya después lo haré. No tal cosa. No cuando tenga más años. Y no cuando tal. No. Y Dios te lo dio. Y no lo valoras. ¿Sabe? El estar ahí en las cámaras. El estar ahí parado, pendiente que no se le apague el coso este. Yo he estado ahí. A mí me ha tocado eso. Y eso, no, que no me gusta ni subirme a esa vaina. Y me tocaba, a mí me tocó. Y yo decía, Dios mío, eso tiene que tener uno talento para eso. Paciencia para estos jóvenes que les toca ahí en ese computador, cuando se traba el computador y tal vez el predicador no entiende que allá está pasando algo. Y todo eso ocurre. Tal vez los que están aquí adorando al Señor sienten que ustedes están desconectados y ustedes, pensando en que se va a poner el 24 o que no tiene nada que ponerse el 24 o con la misma ropa anda, entonces ya todo el mundo le va a decir. Y acá esforzándose, ellos dando lo mejor de cada uno porque son jóvenes y son personas que se guardan para el Señor, amén, y quieren dar lo mejor, pero usted ahí haciendo como caso omiso, aún con los que danzan. Y cada uno de los miembros de esta iglesia hace parte del cuerpo de Cristo, amén. Cuando se levantan aquí a pararse, a orar, aún los que están haciendo las cosas allá en el secreto, antes de que usted esté aquí a las 8 de la mañana, hay un grupo de intercesión en el otro local, orando, clamando, intercediendo para que usted asista a este servicio. ¿Y usted cómo es? ¿Indiferente? ¿Le da sueño? ¿Le da hambre? ¿Es donde más ganas le dan de ir al baño? Indiferente, un malagradecido. Somos malagradecidos con Dios. Somos malagradecidos, iglesia, y por eso a veces nos pasa lo que nos pasa, porque no obedecemos y no somos agradecidos con Dios. Cada cosa que hay aquí en esta iglesia, cada silla, cada ubicación, cada aseo, todo lo que se hace para que usted se sienta cómodo, para que podamos nosotros cumplir con todas las normas impuestas, y usted no lo agradece. Aún los que nos están viendo ahí por las redes sociales quisieran estar acá, pero no pueden porque están trabajando o porque viven lejos. Hay veces tienen más sed y más ansias de estar en la iglesia la gente que vive por fuera que usted que está aquí. ¿Por qué? Porque usted ya se familiarizó con esto. Usted ya se familiarizó. Usted ya está familiarizado con su papá, con su mamá, con su entorno. Y cuando falten, ¿qué van a hacer? ¿Fueron agradecidos durante ese tiempo? Dele gracias a Dios por ese esposo que tiene. Mal o bien, ahí va. Sí. Dele gracias a Dios, a uno por esa mujer que tiene, que lo cuida, que está pendiente, que le alega, pero le alega ¿por qué? Por justa causa. Yo no conozco una mujer que alegue por nada. O a ver, las mujeres alegan por alegar. Y yo he escuchado por ahí un cuento, ¿no? Mujer que no alegue, o bueno, hay otra cosa que dicen, ¿no? Pero mujer que no alegue es hombre. ¿Sí o no? Porque hay otra palabra, pero esa palabra no. Pero entonces, y somos malagradecidos. Se levanta el trabajo, ay no, qué pereza. Dios mío, ¿cuántos quisieran tener empleo y no lo tienen? Y el Señor hablaba de esto y colocaba esto en mi corazón acerca de cómo nosotros nos hemos vuelto tan familiares con todo, que no le damos gracias a Dios. Hechos capítulo 17, verso 25.
ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da todo, la vida, el aliento y todas las que. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? ¿De quién? Díganlo. De Dios. Número 1, iglesia, tú y yo tenemos que darle gracias a Dios porque nos da la vida. Gracias a Dios. Todos los días, hasta ahora, puedo abrir mis ojos. Hoy los abrí. Es un milagro de parte de Dios. Es un milagro. Porque ¿cuántos hoy no pudieron ya no más abrir sus ojos? Démosle gracias a Dios por la vida. Y no es que vamos a ir a abrazar un árbol, no. Porque la gente, ay, abracemos la naturaleza y que ay, Dios mío. ¿Y quién creó la naturaleza? Dios. Démosle gracias a Dios por todo. No nos olvidemos de Él. Que Él sea la prioridad en tu vida. Y dice ahí la escritura, Él nos ha dado, Él es quien da a todos ¿qué? La vida. Él es el que le da el aliento y le da todas las cosas. Pero a veces tienes prioridades por encima de Dios, por encima de ti, de Dios, perdón. Y colocas en primer lugar tus deseos, tus anhelos, tus cosas. Y no le das gracias a Dios porque te da una oportunidad. Dele gracias a Dios por el lugar en que usted está, porque tiene un techo, porque le da la provisión para pagar ese arriendo, porque le da aún, tal vez usted en su día, mire, cuando nosotros fuimos a Manizales, vivimos una época muy, muy dura, durísima, pero nunca nos acostamos con hambre. Siempre había algo. Siempre, ve, a mí no me gusta ese choripán, ¿es que llama eso? Uy, a mí eso no me gusta, a mí no, Dios mío. Y a veces solamente había que comer choripán. Y pues yo me lo comía, pues ¿qué más hacía? Del hambre no me iba a quedar. Y siempre había algo que comer. Siempre, Dios nunca nos dejó en vergüenza. Nunca. Iglesia, ¿pero por qué? Porque es que usted era pastora. No, porque debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Dele a Dios gracias todos los días, porque es una oportunidad que usted tiene para cumplir el propósito de Él. Es un día que el Señor le está regalando para cumplir su propósito. Dios no le dio ese día porque sí, Dios le dio ese día para que usted cumpliera un propósito. Amén. Pero debemos hacerlo, iglesia. Debemos ser agradecidos. Número 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es ¿qué? ¿Esta es su qué? Para ustedes en Cristo Jesús. Tal vez las cosas no están saliendo como usted las quiere, como usted las anhela, pero dele gracias a Dios que tal vez sea la voluntad para Él. Mire, yo recuerdo cuando yo estaba en embarazo de mi hija, yo tenía que ir al último control. Durante el embarazo de mi hija fue terrible porque eso fue el mismo. Yo no era cristiana, pero ahora entiendo cómo el enemigo siempre quiso como matarla. Y el último atentado terrorista que nos iba a hacer yo estaba ahí paradita en mi casa esperando para irme al control, al último control que tenía. Y yo recuerdo que no tenía para el taxi. Y yo me iba a ir en una buseta. Eso era una Comepal. Creo que era Comepal 7, eso existía, ¿no? Sí, era una Comepal. Y resulta que esa Comepal, yo estaba ahí paradita y pasó la Comepal y ¡fu! No me quiso parar. Y yo me enojé, pensaba en el mundo, ¿no? Me metí una enojada. Madre, hombre, no me paró. Yo brava porque esa Comepal no me había parado. Y con Daniela ahí, ay, pero era que brava. Y resulta que después
venía otra. Y esa sí me paró. Bueno, yo me senté. Y yo iba ahí pensando, yo me acuerdo, a mí nunca me olvida eso. Uy, pero esa come pan no va a llegar tarde. Y no, y este que anda pasa tortuga. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y ay, yo con ese afán tan horrible. Y el Señor lento. Cuando ahí en la 20, en esa época esas rutas eran así, ¿no? Por donde se hubo donde se quemaron esas bodegas, ¿cómo se llama eso? ¿La 25? ¿Sí? Ahí en la 25 había un accidente. Entonces, claro, era el trancón, por eso no podía avanzar. Oh, sorpresa, ¿qué creen que era? La buseta se había ido contra el poste. Yo no sé, Señor, perdió los frenos o qué le pasó, y esa buseta quedó así achicharronada del impacto. Y a mí me gustaba siempre irme ahí en la primera, detrás del conductor. Ay, Señor. Y eso quedó así. La silla, no, eso fue una cosa loca. Porque yo después ya lo veía uno en las noticias y yo, ay, esa era la buseta. Yo me acuerdo que yo le dije, ay, Señor, gracias. Pero pues, bien Chucky, yo no sabía nada de eso. Pero a veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. A veces no somos agradecidos con Él y pensamos que es que el enemigo se levantó y que todo fue del diablo y era Dios protegiéndome. Mire, era Dios protegiendo a mi hija, protegiendo mi vida de tener un accidente, o sea, de haber muerto, porque lo más probable era que ahí hubo muerto. Lo más probable era que, bueno, ese era el día, pero no era el día. Y entonces, mire, y usted a veces se enoja porque se le varó la moto. Un ejemplo, ¿qué tal que Dios lo esté guardando de que algo le fuera a pasar en esa moto y ese día a usted le tocó irse en bus o en el mío o en un taxi? ¿Sí ve? Pero no somos agradecidos con Dios y queremos que toda nuestra vida sea color de rosa. Eso solo existe en las películas, en los cuentos infantiles. Nos vendieron algo que no era así. Usted no iba a casar con el príncipe azul, ni usted con la princesa. No, eso no era así. Que iban a vivir felices por siempre. No. Ni que usted de pronto iba a parecer que era la hija de los ricos de yo no sé dónde. No. No. O que usted iba a casar con el multimillonario que la iba a tener como una reina. Por favor, aterrice. Nos vendieron una información que no era. La Biblia lo dice, que en el mundo vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Aflicciones. ¿Cuántos subieron los libritos de Disney bueno, los modelitos 70 de pronto me entienden a mí? Yo cuando iba de una prima mía en Bogotá, ella le tenían el coso de Disney. A mí no me lo tenían. Entonces colocábamos unos cassettes en esa época, que le enredaba la cinta. ¿Cuántos acuerdan de eso? Entonces cada que uno tenía que pasar la hoja, sonaba como una campanita. Uno sabía, y eso era chévere, ¿no? Porque yo me metía en la película. Y uno pensaba que la vida era así, como esos muñequitos, como esas cositas de color ahí. Pero cuando usted se encuentra con una triste realidad, usted aterriza porque aterriza. Porque en la vida nosotros nos encontramos con problemas. ¿Cuánto lo sabe? O aquí hay alguien que nunca tiene un problema. Aquí hay alguien que, mejor dicho, no le pasa nada. Creo que a todos, ¿no? ¿Y cuántos reniegan? Alguien, yo una vez me enojé con Dios porque me había quitado mis padres y estaba enojada. ¿Y el caso tenía la culpa? Ellos ya habían cumplido, se los tenía que llevar. Y yo no sabía que todo el proceso que yo viví de sanidad interior
iba a ser para predicar, para ayudar a la gente. Todos los procesos que yo he vivido en mi matrimonio, todo lo que usted vive en su vida, ¿es para qué? Para decirle a alguien, mire, no se enoje con Dios. Dios no tiene la culpa. Usted está viviendo este proceso, número 1, consecuencias de sus actos. Pero número 2, porque es que Dios quiere que usted sea perfeccionado. Amén. Dios quiere que tú y yo vivamos. A veces muchas cosas Él las permite en tu vida, porque de eso tú te vas a levantar. Porque Él nos está diciendo que Él nos va a levantar. Amén. Que toda la voluntad siempre debe ser, el de Él es perfecta. Él nunca te va a quitar algo para hacerte sufrir. Usted la que piensa o el que piensa que le quitó el novio, le quitó la novia, o le quitó el trabajo, o le quitó tal cosa, era para hacerlo sufrir. No, Él lo hizo, Él lo permite para que tú y yo vivamos mejor. ¿Cuántos lo están entendiendo? Número 3, Mateo capítulo 28, verso 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? Hasta el fin del mundo. Démosle gracias a Dios porque Él nos protege. ¿Cuántos de ustedes tuvieron COVID? Y Dios los sanó. En esos días estaba en la peluquería de mi prima. Ya uno ya habla del COVID, ya no tan así, ¿no? Y nos reíamos nosotras, es que, yo creo que yo tuve COVID, la otra, yo creo que yo también, y guau, pues nos reíamos, pues antes usted no, yo le decía, no, yo corrajo, no, yo fui como un mes, yo no fui un mes allá porque, yo creo que yo tenía eso. ¿Y qué te pasó? No, pues yo no tenía ni olfato ni gusto, sí, no, y guau, pero ya nos reíamos porque lo habíamos superado, ¿no? Y usted ahora puede hablar un poquito más, bueno, ya salió la vacuna, usted ya puede hablar del COVID un poquito. Pero a veces, ¿cuántos tuvieron miedo? Yo tuve miedo que me diera esa vaina. Yo tosía, ¿serás tú COVID? Pensaba yo, ¿será que me está? No, yo dejé de ver noticias por eso. Yo dejé de ver noticias. Y a mí me preocupaba, ¿sabe qué me preocupaba a mí? Que le diera COVID al pastor. ¿Y por qué? Porque es que él sí ha tenido problemas con ¿usted no hizo que la carrata me queda como difónico? Y le suena por allá, cuando tose le suena por allá los pulmones. A mí me daba miedo que le diera COVID a él y que le diera COVID a Santiago, porque Santiago sufrió los bronquios. Daniela y yo no hemos sufrido de eso, gracias a Dios. Pero ellos dos sí. Y a mi hijo lo tuvimos encerrado como 20 días. 20 días el niño encerrado esperando el resultado. Y yo creo que los enfermos éramos nosotros y él bien. Y él le salió negativo. Y a él fue el que lo encerramos 20 días y era un dengue, ¿no? Porque salió negativo. Pero mire, a veces dudamos de la protección de Dios. Dudamos de lo que Dios puede hacer. Si usted se muere, porque ese día ya le tocaba. ¿Sí o no? Pero Él nos está diciendo: voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces, como dicen por ahí, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dice miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo todo? ¿Será que no confiamos en Dios? Ahora no falta sino que lleguen los zombies. No, en serio, no nos falta lo último que falta ya. Y yo me lo soñé. Yo tuve un sueño con eso. Y a mí nunca me he visto una película de esas. Ni porque Brad Pitt actuara. No me he visto nada de eso. No me gusta. Y tuve un sueño con eso hace muchos años. Y yo ahora antes de estar aquí, estaba leyendo en Lucas, cuando el Señor le hablaba y decía, cuando la estaban llorando porque él iba para allá llevando la cruz, y le decían, y las mujeres lloraban y les decía a él: no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque llegará el momento, dice, que será mejor no tener hijos.
ay, ay. Porque será mejor no tener hijos. Y habla ahí de que la gente tiene que estar escondida, subiendo por montes o por cosas. Y yo pensaba, uy, ¿será que vienen los zombies? Pensé yo. Yo no sé por qué me vino eso a la mente. Y no me veo nada de eso. Y mire, vean, no somos agradecidos con Dios. Él nos da promesa. Pero tampoco vamos a ir a desafiar el mundo, ¿no? Tampoco es que me voy a meter a que haya un lugar bien feo, bien X, a donde me vayan a robar. Obvio, ¿no? Tampoco es que voy a dar papaya. Porque la palabra dice, el avisado ve el peligro y ¿qué? Y se aparta. Pero estar convencidos, seguros de que Dios nos va a cuidar hasta el fin del mundo. Si tú y yo obedecemos al Señor, somos correctos con Él. ¿Por qué tenemos miedo? Es que esos han pasado cosas tremendas. El año pasado, que ahí vienen, que están en la esquina, que yo ni siquiera los que venían. Y qué susto. Y yo apaguen la luz, que ay, no, prendan la luz, era que yo decía, prendan la. Y después yo me puse, yo dije, yo me dije, parezco boba. Yo estoy bien con Dios. Yo, ¿cómo le digo? Yo hago las cosas correctas delante del Señor. ¿A mí qué me puede pasar? Y le digo yo al pastor, si usted está bien con Dios, nada le pasa. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Pero yo estaba con un susto también. Pero yo le dije, ¿usted por qué tiene miedo? No era que él tuviera miedo, no tenía miedo, sino que pues yo le hablé así, ¿no? O de pronto tenía miedo y no decía. Pero como los hombres machos no dicen nada. No, pueden tener el susto, pero ellos no lo demuestran. No. Pero sí, cuando están enfermos o flojos, ahí donde muestran toda su debilidad. Y yo le decía a él, no tenga miedo, que si usted está correcto, ¿a uno qué le va a pasar? Nada nos puede pasar, porque Él va a estar conmigo siempre hasta el fin del mundo, iglesia. Sea agradecido con Dios. Él lo guarda. Él guarda tu vida, Él guarda tu entrar, Él guarda tu salir, Él guarda a tus hijos. Estamos protegidos bajo su mano poderosa. Él guarda a tu papá, Él guarda a tu mamá, Él guarda a tus hermanos, Él guarda a toda tu familia, la guarda. ¿Por qué tienes miedo? Mire, yo tengo una prima, tengo muchas primas, pero tengo una prima que yo cuando recién llegué a los pies de Cristo, mi tía le echaba las bendiciones. No le eche bendiciones, que eso es malo. Mi prima me quedó así. Digo yo, cada que salga, cúbrase con la sangre de Cristo. Y eso como que a ella le quedó aquí. Me le reveló más a ella, yo creo, en ese momento. Y ella siempre se cubre con la sangre de Cristo. Y le ha pasado accidentes de su bicicleta, sí. Pero Dios la ha guardado. Dios la ha cubierto. Porque ella declara que la sangre de Cristo la cubre. Hay una protección divina sobre nosotros. Así que no tengamos miedo. Que le dio tos, que se enfermó, que tal vez le dé COVID, no tenga miedo, Dios lo va a sacar. Y si era el día, pues gloria a Dios, ya se va con el Señor. Ya se va a graduar con Dios. ¿Cuánto le entiende? Usted no está para semilla. Algún día Dios lo va a llamar. Y si está pasando por bueno. Amén, iglesia, seamos agradecidos con Él. Número 4, Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, ¿cómo que dice ahí? Con oración y qué? Presenten sus peticiones a Dios y denle qué? Gracias. Iglesia, démosle gracias al Señor. Hoy estamos aquí celebrando el tiempo de acción de gracias, pero no unas gracias a medias, sino unas gracias totales. ¿Sabe por qué? Porque hasta hoy Dios ha sido fiel contigo. ¿Cuánto lo pueden creer? Hasta hoy Dios se ha guardado. Hasta hoy has visto cómo la provisión ha llegado. ¿De dónde? No sé, pero ha llegado. ¿Hasta dónde?
Y tú dices, Señor, ¿qué es lo que has hecho en mi vida? Y Dios dice, porque sus peticiones han llegado. La palabra dice que Él tiene atentos sus oídos al clamor de nosotros. No pienses que Dios no te está escuchando. Él te escucha. Él te escucha. Pero Él quiere que tú le des gracias. ¿Cuántos en este año tuvieron momentos duros, críticos? Pensaron que no iban a ver la luz. O es más, estaban viendo la luz al final del túnel. Y cuando por allá apareció Dios, justo a tiempo. Porque Él no va a aparecer ni antes ni después. Él va a llegar en el momento justo, en ese momento preciso, cuando tú y yo le damos gracias a Él por todo lo que nos ha pasado. ¿Habrá alguien en esta mañana que pueda decirle, Señor, tal vez no ha sido mi mejor año? Tal vez he tenido pérdidas, tal vez estuve enfermo o enferma, tal vez pasaron cosas que no quería que ocurrieran, pero ocurrieron. Y usted puede decirle al Señor gracias. Y Dios llevaba, y con esto quiero que finalicemos para orar. En Lucas capítulo 1, verso 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. El ángel visitaba a María y le decía, vas a quedar en embarazo, vas a tener un hijo. ¿Y cómo si no conozco marido? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Y ustedes saben qué pasaba cuando una mujer quedaba en embarazo sin casarse. En esa época la mataban, la apedreaban. Imagínense la presión de esta joven, porque era joven, María era joven. Pero hay una versión que me gustó mucho que en esta palabra que dice, hágase en mí tu voluntad. ¿Cuántos pudieran decirle al Señor hoy así? Hágase en mí tu voluntad. Y al tú decirle eso, estás muriendo a ti mismo. Porque María ahí estaba muriendo a ella, a saber que tal vez la iban a matar. Pero ella sabía que no la iban a matar porque ya había una promesa y le dijeron que de ella iban a ser al Salvador del mundo. ¿Cuántas promesas Dios ha dado para ti? Pero tú hoy estás en esa posición que le puedas decir al Señor, hágase en mí tu voluntad.